Ujú. Sí, Bueno, después de esa clase tan buena por parte de la doctora Cordero, lo que nos queda para la noche de hoy, había considerado darles un break, pero eh, ustedes tan interesados, creo que nos quedamos. Nos comimos el break. Exacto. Entonces vamos a irnos directamente a el tema eh, de vacunas de ARN. Este es, bueno, es un tema absolutamente eh, eh, nuevo, porque esto no existía tan siquiera hace un año, por lo menos no en uso clínico. Y bueno, con respecto a las distintas vacunas que se han desarrollado para SARS-CoV-2, eh, todas tienen la misma particularidad, y es que exponen una proteína del virus, y básicamente todas utilizan la misma proteína, que es la proteína de espícula o spike. No sé por qué no se ve aquí. El spike, que es la proteína que el virus utiliza como llave para entrar a la célula. Entonces, como es el punto de entrada, es nuestro mejor punto de protección contra el virus. Hay vacunas que lo que hacen es inocular a la persona directamente con la proteína, y entonces que el sistema inmune genere anticuerpos contra esta proteína. De esas no hay ninguna aquí en uso, pero sí hay aprobadas a nivel internacional o en estudios clínicos. Después hay otras que utilizan un virus, que no es el mismo virus, sino que es un virus, por ejemplo, un virus de chimpancé, como en el caso de la AstraZeneca, también la Johnson Johnson, que utilizan un virus para introducirle a nuestras células un gen, que es el gen de esta misma proteína, para que el cuerpo produzca la proteína y entonces el sistema inmune pueda generar anticuerpos contra esa proteína. Estas son tecnologías viejas. La que es nueva es la tecnología de que se introduce solamente una molécula de ARN. Y bueno, quienes hayan recibido la de Pfizer, quienes hemos recibido la de Pfizer, entonces ya tenemos algún nivel de inmunidad gracias a esta nueva tecnología. La de Moderna también en Estados Unidos utiliza exactamente el mismo principio, y varias otras que están en proceso de aprobación. Y esta es la que nos interesa, entonces, la de ARN. Sí, Luis. Profe, perdón, es que justo voy a tratar de que sea puntual. En la anterior vi que AstraZeneca y Johnson Johnson son como del mismo tipo. ¿Sabe así como de forma muy puntual y rápida por qué AstraZeneca ocupa 2 dosis y la Johnson Johnson solo una? No, no sabría decirle por qué, pero las dos utilizan un vector viral. ¿Por qué una utiliza dos y la otra? Es más, es posible que ni las mismas compañías lo sepan. Yo no lo sé. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Ya, Ok, entonces, básicamente, de nuevo, estas nuevas vacunas lo que hacen es introducir un pedazo de ARN a las células, a nuestras células, y ese pedazo de ARN lo utiliza la célula para producir una proteína, que es la proteína del spike, y entonces las células secretan la proteína, y una vez secretada va y entra en contacto con el sistema inmune, y entonces nuestro sistema inmune genera anticuerpos contra esa proteína. Sí, pero esto puesto así suena muy sencillo, pero esto lleva décadas de desarrollo que vinieron a conjugarse en esta vacuna. Por eso es que pudieron hacer una vacuna tan rápido. Uno de los primeros puntos de este desarrollo llevó décadas de poderse desarrollar, se puede ver en esta figura, aunque no es tan sencillo verlo. Es una secuencia parcial que publicó la OMS de la vacuna de Pfizer. Por cierto, todo esto lo voy a hacer con la de Pfizer,
porque es de la que tenemos más información. Sin embargo, mucho de esto aplica a la de AstraZeneca, perdón, a la de Moderna. Lo que pasa es que no estoy utilizando la de Moderna porque hay menos información, pero por ejemplo, este punto en específico es exactamente igual en Moderna. Esta es una secuencia parcial del ARN de la vacuna. Como ustedes se acordarán. Ajá, Mónica. Profe, ¿qué beneficios o ventajas tiene que el dar ARN mensajero para que nuestras células con su maquinaria produzcan la proteína Spike en comparación de dar directamente la proteína Spike para generar los anticuerpos? Hay varios beneficios. Bueno, o sea, todo tiene sus pros y sus contras. El principal pro es que nuestras células tendrían mayor capacidad de producir proteína que lo que podríamos, digamos, de manera segura inyectarle a un paciente. Entonces ahí tendríamos un aumento, por ejemplo, por decir así, en la efectividad de la vacuna. Podríamos inyectarle, pero no podríamos hacerlo todo en una sola dosis, ¿no? Entonces tendríamos que estar repitiendo dosis. Eso sería muy costoso y aumentaría los riesgos. El otro gran beneficio que todavía no se ha utilizado, pero posiblemente se utilice en poco tiempo, es que una vacuna de ARN usted le puede hacer un cambio de volada. O sea, y literalmente ya Pfizer y Moderna lo han hecho. Cada vez que ha aparecido una nueva variante, han hecho una nueva vacuna para esas variantes. Lo que pasa es que esas vacunas están todavía en estudios clínicos. Entonces se puede hacer variaciones muy rápidamente. Con las de proteínas no es tan sencillo. Elías. Cada vez que se hace digamos que yo hace una variante o un cambio en la vacuna para una variante en específico, tiene que volver a entrar a todo el proceso de ensayo y estudio clínico. O sea, no puede ser como ya se aprobó la original, con solo hacer un cambio no puede como No, validarlo. a nivel de seguridad, posiblemente las agencias digan que ambas son igualmente seguras y todo lo demás, pero a nivel de efectividad, sí. O sea, si usted quiere sacar una nueva variante para Delta, entonces tiene que comprobar que es más efectiva contra Delta. Y entonces, ajá. perdón, entonces, Pfizer va a sacar, digamos, una segunda versión de la vacuna que va a servir contra Delta y contra la original que ya tenían, o va a ser específica para Delta. Sí, creo que va a ser específica para Delta. La otra, no se puede hacer como combinado. Esa es la otra cosa. Lo más probable es que en el futuro próximo, o sea, no estoy hablando que dentro de unos meses, sino como dentro de un par de años, un año tal vez, vayamos a comenzar a ver vacunas covalentes a partir de ARN mensajero. Entonces, que tengan la original y la delta y después la gamma, las que consideren más importantes. Hay otras dos personas con la mano levantada. ¿Quiénes son? Gracias. Elías, no, Luis y Laura. Vamos, Luis primero y Laura después. Profe, es que también me pareció leer por ahí que el hecho de producir ARN mensajero es realmente, a final de cuentas, también más fácil, más rápido y más barato de producir que una espícula y todo lo demás. ¿Es esto cierto o es que hay un bombardeo de noticias que uno, bueno, ya. Entonces, ¿es esto cierto? ¿Producir un ARN mensajero es realmente más rápido, más barato y es más fácil de producir? No, a mi criterio no. El ARN es muchísimo más difícil de producir y sobre todo es muchísimo más difícil de distribuir, porque las proteínas usted las puede mantener a 4 grados y el ARN necesita de menos 20 a menos 70 grados en la cadena de frío. Entonces, con solamente la cadena de frío, el ARN es muchísimo más dificultoso que proteínas directamente. Entonces, yo diría que no. Y eso está sin tomar en cuenta todo el proceso de producción. Entonces, yo diría que no. Es más fácil producir proteínas que vacunas de ARN. ¿Quién estaba con la mano levantada más? Laura. Sí.
Hola, bueno, mi pregunta era más como que si existía algún beneficio en que, digamos, en términos de antigenicidad, y que la vacuna sea menos reactiva, si es ARN, que como si fuera la espícula, por el hecho de que son mi propio cuerpo, mi propia maquinaria la que está, digo, bueno, o beneficio tal vez, bueno, me refiero como en términos más de choques anafilácticos o por el estilo, pero sí, eso sería reducir la efectividad. Eso creo que habría que hacer los estudios comparativos A contra B. Sin embargo, por lo menos Pfizer y Moderna hasta el momento tienen una muy buena, un muy buen perfil de seguridad. Por lo tanto, yo creo que van ganando. No hay un estudio comparativo A contra B directamente, pero digamos como que tienen un buen historial hasta el momento, entonces que posiblemente vaya a salir de que sean más seguras que las de proteína, porque recuerde que si usted le inyectan una espícula completa, usted ya estuvo en contacto con otras espículas de otros coronavirus que han estado en contacto con la población humana desde hace mucho tiempo. Entonces existe la posibilidad de que usted ya tenga algo de inmunidad contra algunos coronavirus y que eso pudiese desactivar una reacción alérgica, mientras que con ARN es un componente tan generalista que es más difícil. Ahora, no se inyecta solamente el ARN, también está todo el proceso de las nanopartículas que vamos a ver en un momento, pero aún a las nanopartículas se les ha hecho modificaciones para hacerlas menos inmunogénicas y para proteger al paciente y para proteger también el fármaco. ¿Quién más tiene la mano levantada? Bueno, muchas gracias. Yo tengo otra duda. Sí. Después de que somos vacunados, ¿por cuánto tiempo sigue nuestra maquinaria produciendo la proteína? Vieras que no sé. En teoría, ¿cómo se llama? El ARN que sí es captado y que se vuelve biológicamente, o sea, que es biodisponible, debería de funcionar por varias horas, pero no he podido leer nada de cuánto tiempo tarda. Varias horas, me refiero por lo menos a 12 horas, pero no sabría decirle si va más allá de las 12 horas. Sí, gracias. Bueno, acá en esta figura encontramos precisamente uno de los primeros puntos de ingeniería genética que se le introdujo a la vacuna, a tanto a la de Moderna como a la de Pfizer. Y es que, bueno, como ustedes ya vieron en las clases pasadas, las secuencias de ARN deberían de tener 4 letras. A, C, G, U, ¿verdad? U de uracilo. Pero aquí no hay ninguna U. Acá todas las U han sido reemplazadas por una letra que es Sí, que es una letra griega. Y esa letra Sí aquí representa a una base modificada que es el 1-metil-3-pseudohidril. ¿Por qué tiene eso? Bueno, desde inicios de los años 2000, cuando comenzaron a desarrollarse la tecnología, cuando estaban en la infancia, la tecnología para vacunas de ARN, se dieron cuenta de que el ARN es un pésimo vector para introducir la información genética a las células, porque el sistema inmune destruye el ARN que se encuentra ahí flotando de manera extracelular en en la sangre o en cualquier otro espacio extracelular. Porque si hay ARN ahí flotando, una de dos, es o partes de células que han muerto y que el sistema inmune debería destruir, como lo está explicando la doctora anteriormente, la doctora Cordero, o es material genético de un patógeno. En cualquiera de los dos casos, el sistema inmune debería entrar ahí y destruirlo. Y eso es lo que sucede. Lo que se dieron cuenta a inicios de la década de los 2000
y principalmente por un grupo de investigadores del que son la doctora Carico y el doctor Weisman, que por cierto les menciono estas dos personas por nombre porque todo el mundo huele a premio Nobel. Ellos descubrieron que lo que es el sistema inmune ataca es el uracilo, y que si usted modifica el uracilo, puede hacer que el sistema inmune deje de atacarlo. Entonces, ellos necesitaban, para poder convertir al ARN en un buen vector de información para las vacunas, dos cosas: modificar el uracilo de tal manera que el sistema inmune no lo atacara, pero que aún ese uracilo modificado pudiese seguir funcionando dentro de la célula para traducción de proteínas. Y entonces encontraron que la manera de hacer eso es con esta modificación que ellos le llamaron SIG. Tanto el fundador de Moderna como el fundador de BioNTech, que es a quien Pfizer le compró la patente, los fundadores de esas dos compañías han dicho que estas dos personas, estos dos doctores, Carico y Weisman, deberían de recibir el premio Nobel y posiblemente lo van a recibir. Ok, eso es una modificación que se le introdujo a todo el ARN para hacerlo menos inmunogénico, y que entonces que tenga mayor probabilidad de poder entrar a la célula y funcionar de la manera que lo queremos. Pero además se le hicieron un montón de otras modificaciones a todo lo largo del ARN. Y acá entonces se ve las diferentes partes. Voy a ir una por una, mostrando qué modificaciones se le han hecho. Bueno, por un lado está la capucha de 7-metilguanosina que habíamos visto anteriormente en las clases anteriores, que un ARN que esté en el citoplasma de una célula sin esa capucha básicamente va a ser destruido casi que de inmediato. Entonces era absolutamente necesario que ponerle la capucha, y en eso esta vacuna es básicamente igual a todos los ARN mensajeros. No se le hizo ninguna modificación, es el mismo 7-metilguanosina. Después de la 7-metilguanosina está la sección 5' UTR. Habíamos visto en clases anteriores que es una región no traducible, o sea que no se traduce en proteínas, pero que está al extremo 5'. A pesar de que esta no se traduce en proteína, es de vital importancia para ese proceso de traducción porque ahí es donde se une el ribosoma. Y lo que hicieron fue buscar una región 5' UTR que fuese extremadamente eficiente en este proceso de unir al ribosoma y iniciar la traducción de proteínas. Y aquí entonces comenzamos a ver un tema común en toda la ingeniería de esta vacuna. Es aumentar la eficiencia de cada componente para hacer el producto que tenga mayor eficiencia en producción de proteínas y en exposición de esas proteínas al sistema inmune. Ok, entonces acá buscaron una sección 5' UTR que fuera muy eficiente y la encontraron en el gen de la alfa-globina humana. Y entonces esa fue la sección que utilizaron para su vacuna. Aquí entonces es como ir formando un Lego. Yo tomo una pieza de un lado y después tomo otra pieza y ahí voy formando, haciéndolo como un Frankenstein que sea lo más eficiente posible. A la par de esta 5' UTR, lo que sigue es una secuencia señal, que es una secuencia para envío al retículo endoplasmático, y ya les explico eso. Acá de nuevo, buscaron una secuencia señal en todos los genomas que uno pueda ocurrírsele. Buscaron secuencias señales que fueran muy eficientes y encontraron una muy buena dentro del mismo virus SARS-CoV-2, pero en otro gen del virus, el virus de la glicoproteína S. Entonces, básicamente fue como trasplantarle de un gen a la vacuna, un gen del virus a la vacuna, un pedazo que es esta secuencia señal. Ahora, ¿qué es la secuencia señal? Que nada más les dije que es para envío al retículo endoplasmático. Cuando las proteínas están siendo traducidas por los ribosomas están en el citosol.
Entonces, muchas proteínas se traducen por el ribosoma y quedan, bueno, y los ribosomas están flotando en el citosol y la proteína queda soluble dentro del citosol y va a quedar dentro de la célula. Y ahí entonces puede ir a distintas partes de la célula. Sin embargo, las proteínas que deberían de salir de la célula tienen un sistema de traducción un poco distinto. Y ese sistema de traducción distinto inicia con lo que se llama un péptido señal, que es lo que vemos acá. El péptido señal viene de la secuencia señal. Y el ribosoma comienza a traducir la proteína, comienza a salir el hilo, y aparece el péptido señal al inicio de esa proteína. Ese péptido señal se pega a un poro que está en el retículo endoplasmático. Y ese poro va a funcionar como un ojal a través del cual va pasando el hilo de la proteína. Entonces, aquí está el retículo endoplasmático, perdón, el péptido señal que se pega al poro del retículo endoplasmático y aquí viene saliendo la proteína. La proteína sigue produciéndose, ¿verdad? Y cuando termina de producirse, básicamente queda adentro del retículo endoplasmático, inclusive el péptido señal se corta. Y ahora la proteína está dentro del retículo endoplasmático, el ribosoma se puede liberar. Pero entonces, básicamente las proteínas pueden traducirse en dos ambientes distintos, en el citosol o en el retículo endoplasmático. Pero ¿por qué nuestra proteína, por qué nuestra vacuna tenía que tener esa secuencia señal para ir al retículo endoplasmático? Bueno, acá se ve muy claramente con una proteína que también es secretada, que son los anticuerpos. Entonces, es básicamente el mismo principio, pero con anticuerpos. Entonces, acá vemos ribosomas que están traduciendo proteínas y lo están metiendo dentro del retículo endoplasmático. En este caso del ejemplo, la proteína es un anticuerpo. Resulta que una vez que está dentro del retículo endoplasmático, una proteína puede iniciar un viaje por vesículas que va a pasar a través del aparato de Golgi, bueno, va del retículo endoplasmático hacia el aparato de Golgi, y ahí puede seguir este viaje a través de vesículas hasta llegar a vesículas secretorias, que van a ser exocitadas y sus contenidos van a ser enviados a la parte externa de la célula, van a ser secretados. Nuestra proteína, la spike de nuestra vacuna, no serviría de nada si se quedara en el citosol de la célula, porque ahí no va a tener acceso al sistema inmune, no va a tener contacto con el sistema inmune. Lo que nosotros queremos es precisamente que la célula produzca la proteína, pero que la secrete. Sin la secuencia señal, eso no hubiera pasado. Entonces, era absolutamente necesario para que tuviera una función de vacuna. Una función de iniciar una respuesta inmune. Entonces, para esto tenemos esa secuencia señal. A la par de la secuencia señal, ya tenemos la parte central de la vacuna, que es el gen del spike, de la espícula. Y es el gen del virus, obviamente, el del SARS-CoV-2. Pero no es exactamente igual al del virus, porque está mutado. Entonces decimos que es una proteína spike mutada. Ahora, tiene dos grandes tipos de mutaciones este gen. El primero son mutaciones silenciosas. Si recuerdan de la clase anterior, los tipos de mutaciones de una sola base, había unas que se llamaban silenciosas, porque caen dentro de la parte traduce la proteína, pero no afectan a la proteína. Bueno, estas son mutaciones silenciosas, pero las metieron ahí los ingenieros de Pfizer para hacer la traducción de codones más estable posible. La cuestión es que la traducción de codones se da por esta interacción entre el codón que está en el ARN mensajero y el anticodón que está en el ARN de transferencia. Son 3 puntos de contacto, 3 bases. Pero esas 3 bases tienen más estabilidad mientras mayor cantidad de C o G haya en esta tripleta. Y son más inestables
mientras mayor cantidad de A o U haya en la tripleta. Entonces, los ingenieros de Pfizer lo que hicieron fue aumentar la cantidad de C o G sin afectar la estructura de la proteína. Y aquí entonces vemos un ejemplo. Acá está la secuencia del ARN como aparece en el virus y aquí está la secuencia del ARN como aparece en la vacuna. Y acá entonces, bueno, está dividido en tripletas porque son codones. Acá en este codón que yo lo tengo resaltado, por ejemplo, hay dos modificaciones. La primera posición del codón cambiaron una U por una C, aplicando el principio que les dije de que mayor cantidad de C o G es más estable. Entonces cambiaron una U por una C, aumentaron la cantidad de C y G. Y en la última posición de ese codón, igualmente cambiaron una A por una G, aumentando la cantidad de C o G. Entonces ahora un codón que no tenía ni C ni G, ahora tiene al menos dos posiciones con C o G. Entonces este codón es más estable que este. Sin embargo, si nos vamos al código de traducción de proteínas, el código genético, nos vamos a dar cuenta que tanto el codón original, el UUA, está aquí, y el codón nuevo, modificado, el CUG, está acá. Esos dos codones se traducen en el mismo residuo de aminoácido que es leucina. Entonces, hicimos dos mutaciones en este codón, pero son mutaciones totalmente silenciosas porque no afectan a la proteína. Lo único que afectan es el proceso de traducción de proteínas. Lo hacen más eficiente. Nuevamente, lo que queremos es hacer que la vacuna sea lo más eficiente en producción de proteínas. Este es un paso extra para eso. La otra mutación que se le introdujo, en realidad son dos, que se le introdujo a la proteína, es una mutación que sí afecta a la proteína, a su estructura. Sin embargo, la hace más eficiente para nuestros fines. Resulta que en el virión, la proteína del spike está generalmente así se produce, así se empaqueta. A esto es lo que se le llama en su versión prefusión, antes de fusionarse a una célula, y aquí está completa. Sin embargo, cuando esta proteína entra en contacto con su receptor en la célula, que en la célula es ECA2, ese receptor, pero a veces, aún sin ese receptor, de manera espontánea, cambia de conformación, básicamente como que se dispara y aquí está como más empaquetada, aquí se vuelve más larga y además de que se dispara, pierde 3 pedazos de proteína. En realidad es un pedazo por cada una de las 3 subunidades de la proteína, porque este es un trímero. Pero entonces resulta que esta es la proteína como debería estar en el virión antes de fusionarse a la célula. Esta es la proteína como aparecería en el virión una vez que ya inició su fusión con la célula. Pero nuestro cuerpo es capaz de producir anticuerpos neutralizantes solamente contra esta parte, contra esta forma. Contra esta forma ya no podemos producir anticuerpos neutralizantes. Podemos producir anticuerpos, pero ya no son tan eficientes en detener al virus. Entonces, esta es muchísimo menos eficiente que esto para crear una inmunidad. Entonces, lo que queremos es mantener nuestra proteína en la forma prefusión. La proteína, tal y como viene en el virus, espontáneamente cambia mucho a la forma postfusión. Y había un grupo de investigadores que en el 2015-16, o sea, estamos hablando de pre-pandemia, estaban buscando una manera de crear
vacunas contra el virus del MERS, que era una importante, es un virus que todo el mundo le tenía mucho, había mucha preocupación de que el MERS llegase a formar una pandemia. No fue el MERS, pero digamos por el mismo camino. Igual sigue siendo de mucha importancia el MERS. Y lo que descubrieron es que hay una parte de la proteína, del spike del MERS, que básicamente es como un codo. Entonces ese codo se estira y se encoge. Pero principalmente en ese cambio de conformación de compacto a alargado, eso sucede a partir de este codo. Y lo que ellos se dieron cuenta es que si ellos le metían a ese codo 2 mutaciones, es decir, en este caso eran 2 prolinas, cambiarle dos aminoácidos del codo por 2 prolinas, el codo ya no se estiraba. Resulta que la prolina es el aminoácido más, es el único aminoácido que no es del todo flexible porque no tiene un centro quiral. Todos los demás aminoácidos pueden rotar porque tienen centros quirales, la prolina no. Entonces es muy rígida. Entonces, al meter 2 prolinas en ese codo, hicieron que el codo quedara casi que fusionado. Y lo que lograron fue que ya la proteína no cambiara de conformación. Al no cambiar de conformación, tiene una mejor, se parece más esta proteína a la del virión, y entonces prefirieron para esta vacuna, tanto la de Moderna como la de Pfizer utilizan esto, prefirieron cambiarle la estructura de la proteína, pero mantenerla más cercana a como se ve en el virión, a mantener la secuencia original, pero que estuviera cambiando espontáneamente. Entonces, la de Moderna y la de Pfizer, las dos introdujeron esta mutación que se llama el 2SP, que es sustitución por 2 prolinas. Inclusive el mismo grupo que encontró la 2SP recientemente publicó una nueva forma que se llama Hexapro, que tiene 6 prolinas mutadas. Pero para el momento en que se desarrolló Hexapro, ya tanto Moderna y Pfizer estaban en ensayos clínicos, entonces era muy tarde como para echar de vuelta atrás y volver a hacer una... De nuevo, aquí cada variante necesita un nuevo ensayo clínico. Ok. Y después de la proteína mutada, la siguiente parte en el ARN de la vacuna es una región 3' UTR, al igual que el 5' UTR, esta 3' UTR no se traduce, no forma parte de lo que codifica para una proteína. Sin embargo, como vimos en las clases anteriores, el 3' UTR sí tiene importancia en la función del ARN mensajero, porque ahí es donde van a pegarse los microARNs, y los microARNs pueden llevar a cabo silenciamiento. Tanto, bueno, que les había explicado la vez anterior, dependiendo de qué tan, si son 7 bases u 8 bases, la complementariedad entre el microARN y el ARN mensajero, 7 bases va a bloquear la traducción, 8 bases va a destruir al ARN mensajero. Entonces, esto es de un artículo de la misma compañía de BioNTech, que ya estaban haciendo toda esta investigación desde antes de la pandemia. Vean que este artículo se publicó en el 2019. Entonces ya ellos tenían todo esto listo. Y estaban buscando regiones 3' UTR que fueran más eficientes en la producción de proteínas. Y encontraron varias opciones. Encontraron dos genes que tenían regiones 3' UTR bastante eficientes. Uno es un gen de origen mitocondrial, que es el MTRNR1, y el otro es un gen de origen nuclear, que es el AES. Y se dieron cuenta que si ellos tomaban cualquiera de estas dos regiones 3' UTR, eran más eficientes en producción de proteína que la de la mayoría de otros genes. Sin embargo, fueron un paso más allá
y los fusionaron. Inclusive los fusionaron en dos órdenes distintos. Primero el AES y después el mitocondrial, o es primero el mitocondrial y después el AES. Se dieron cuenta de que los híbridos son todavía más eficientes que cualquiera de los dos por aparte, pero que este híbrido, el que lleva primero el mitocondrial y después el AES, es el más eficiente de todos. Y eso fue lo que le introdujeron a la vacuna. O sea, esto ya lo tenían diseñado en el 2019. Por supuesto, el 2019 se publicó. Eso quiere decir que ya este trabajo había sido hecho en el 2018. Ya ellos lo tenían identificado, diseñado. Entonces, cuando apareció el COVID, tenían que generar una vacuna, nada más recogieron todas estas distintas y formas separadas de desarrollo y las conjugaron todos en una vacuna, que es un producto final. Y finalmente, después de la sección 3' UTR, lo que todos los ARN mensajeros tienen es una cola poli A, que es un montón de adenosinas que les da estabilidad cuando salen al citoplasma. Si un ARN mensajero sale sin adenosinas al citoplasma, lo van a destruir rapidísimo. Y aún con adenosinas va a ir perdiéndolas poco a poco, ¿verdad? Y tan pronto las pierda, entonces queda inactivo. Generalmente en nuestros ARNs mensajeros, los de mamíferos, casi todos andan con una cola de poli A de cerca de 250 bases. Sin embargo, bueno, y uno hubiera pensado, la mejor manera de proteger el ARN de la vacuna es ponerle una cola todavía más larga que las 250 que generalmente se utilizan. Sin embargo, eso no fue lo que sucedió. No he podido encontrar de dónde salió esto, pero existe una cola poli A modificada que hace que los ARN mensajeros sean todavía más estables que si usted le pone la cola de 250. Y esta cola modificada le llaman A30LA70. Y eso se refiere a que tiene 30 adenosinas. El L se refiere a un linker, que es una secuencia que tiene otras bases, a decir verdad, tiene las 4 bases, y es muy corta, de 10 bases. Y después de esas 10 bases viene seguido por A70, que son 70 adenosinas. Entonces, esta cola modificada tiene 110 bases, y no todas son adenosinas. Es mucho más corto que la de 250. Sin embargo, es mucho más estable para el ARN, o bueno, hace al ARN mensajero más estable. Y siendo más estable, va a durar más en el citoplasma, vamos a poder producir más copias de proteína a partir de una sola molécula de ARN. Entonces, ahí, de nuevo, podemos ver todas las mejoras que se le están introduciendo para hacer esta vacuna lo más eficiente posible para nuestros fines. Y bueno, hasta ahí llega la parte de ingeniería genética, pero también la vacuna lleva una parte de ingeniería farmacéutica muy importante, que es como el sistema de liberación, que utiliza nanopartículas liposómicas. Ahora, una nanopartícula liposómica no es lo mismo que un liposoma. Un liposoma es básicamente una membrana doble en forma de burbuja con un lumen, pero es muy sencillo. Una nanopartícula liposómica es bastante más complejo que eso, porque se ha llevado mucho desarrollo que se le ha introducido a esta tecnología. Una de las formas de desarrollo que se le ha introducido a esta tecnología son distintos lípidos que se le podrían llamar lípidos de relleno y de estabilización, que son comunes a casi todas las nanopartículas liposómicas que vayamos a encontrar. Y estos lípidos que les estoy hablando se encuentran tanto en la de Moderna como en la de Pfizer. Por ejemplo, todas tienen colesterol, todas tienen un lípido neutral pero ionizable, o sea que tiene
una cabeza polar y el típico lípido de un detergente que tiene una cabeza polar y una cola lipídica. Y también este lípido que se llama el DSPC, que es una forma modificada de la fosfatidilcolina. Ahora, estos, como le digo, las dos compañías utilizan los mismos. Pero, más allá que estos, la mayor cantidad de tecnología que se ha desarrollado con estas nanopartículas viene con estos otros dos tipos de lípidos. Por ejemplo, para atrás. Los lípidos que tienen unidos polietilenglicol. El polietilenglicol, que es lo que sobresale acá de la cabeza del lípido, es un polímero biocompatible. Al decir biocompatible, quiere decir que el sistema inmune lo acepta. Y aquí viene parte de la respuesta que hacía Mónica acerca de qué tan segura son estas nuevas tecnologías. Bueno, resulta que si usted nada más manda un liposoma que nada más está hecho con una bicapa de lípidos, existe la posibilidad de que se le pegue a cualquier célula, pero también existe la posibilidad de que el sistema inmune lo encuentre y lo destruya. Pero si usted le pone estas ramas salientes de polietilenglicol, el sistema inmune no va a tener contacto directo con los lípidos que están abajo de esas ramas y entonces lo va a dejar pasar. Va a haber mucho menor probabilidad de que el sistema inmune intente destruir estas nanopartículas. Entonces, esto básicamente lo que le estamos haciendo es una capa externa como un camuflaje para el sistema inmune. Y entonces ahora estas nanopartículas contienen este tipo, casi que todas las nanopartículas hoy en día contienen este tipo de lípidos pegados a polietilenglicol. Y el otro punto importante son los lípidos que pueden ser cargados o que son ionizables. Porque esos lípidos, y ahorita vamos a ver un poquito más, nos van a servir para pegársele a la ARN. En este caso, también podríamos estar hablando de una nanopartícula con ADN, pero en este caso de la ARN, se le van a pegar a la ARN y entonces van a darle una capa de protección a la ARN de la fase acuosa. El ARN es muy inestable químicamente. Entonces, una de las cosas que queremos es separarlo de la fase acuosa y dejarlo básicamente embebido en una burbuja de lípidos en donde va a estar un poco más estable. Y acá, entonces, vemos más en detalle los mismos lípidos que les estaba mencionando anteriormente. Los dos que son comunes a ambas compañías, ¿verdad? Como por ejemplo el colesterol y esta modificación del fosfatidilcolina. Pero si ven acá, tanto Pfizer como Moderna diseñaron y patentaron sus propios lípidos pegados a polietilenglicol. Entonces, si ven acá, está la parte lipídica y si ven acá, hay una cabeza de polietilenglicol. Y la parte lipídica es distinta en los dos lípidos de cada compañía, pero al final llevan a cabo la misma función, que es tener esta cabeza de polietilenglicol, que es lo que nos interesa, porque es la que nos va a dar esa cobertura externa a la nanopartícula que va a proteger el sistema inmune. Y por otro lado, también cada una de estas dos compañías diseñó y patentó su propio lípido catiónico. Y de nuevo, acá la parte lipídica de la molécula, aquí lo único es que tienen como más ramas, la parte lipídica, pero cada una es relativamente similar. Hay diferencias, por supuesto, porque
Por eso las pudieron patentar cada una. Pero lo importante es que los dos tienen esta cabeza que es muy similar, en la cual está un nitrógeno ahí quiral con una pequeña cadena y un grupo hidroxilo. Y aquí lo importante es que este grupo nitrógeno puede aceptar protones, mientras que el grupo hidroxilo puede donar protones. Entonces, dependiendo del pH, esta cabeza puede cambiar su carga. Y entonces acá vemos cómo se viene a conjugar todas esas distintas partes de la nanopartícula y cómo logramos que esa nanopartícula liposómica llegue a tener la conformación y la función que nosotros queremos. Resulta que, bueno, por un lado tenemos que producir nuestro ARN, que en este caso no nos dio tiempo para ver todo ese proceso, pero por otro lado entonces tenemos una solución de lípidos y vamos a combinarlo, pero lo vamos a combinar a un pH bajo. En ese pH bajo, esos lípidos catiónicos que patentaron tanto Moderna como Pfizer van a tener una carga positiva muy fuerte y entonces se le van a pegar al ARN y ahora el ARN básicamente va a quedar como en una burbuja lipídica. Entonces ya ahí ya comenzamos nuestro proceso de formación de la nanopartícula protegiendo el ARN mensajero, que es al final nuestro principio activo. Y después, si cambiamos el pH al 6.5, por ejemplo, entonces el resto de esos lípidos van a comenzar a formar micelas o pequeños micelios o pequeños nanopartículas o liposomas. Van a comenzar a formar pequeños de esos, pero para ese momento ya las moléculas de ARN ya estarían entonces encapsuladas en algunos de esos liposomas pequeños, rudimentarios. Y si le volvemos a cambiar el pH hasta el pH fisiológico, que va a ser el pH final de nuestra vacuna, de nuestro fármaco, entonces ahora todos estos pequeños micelios y liposomas se van a funcionar unos contra otros y van a comenzar a formar ya nuestra nanopartícula final. Y si se dan cuenta, el ARN mensajero que va a quedar dentro del lumen de estas nanopartículas, que esa era nuestra idea, no solamente va a quedar en el lumen, sino que además va a quedar en el lumen en una fase lipídica, no es una fase acuosa. Porque uno de los puntos es que nos interesa que el ARN mensajero no esté en contacto con agua, porque lo hace menos, o más bien el agua lo hace más susceptible a degradación. Entonces, así, eso es básicamente el producto final. Ya de aquí nada más es cuestión de envasado para poder enviarse e inyectarse a los pacientes. Bueno, esta era la clase del día de hoy con respecto a vacunas de ARN mensajero. Y entonces, si tienen preguntas en este momento. Pero yo tengo una pregunta. Con Claro. esto último que acabamos de ver, es por, o sea, no solamente por la integridad es más que todo, o sea, la integridad del ARN va a depender de la temperatura, pero no necesariamente está, o sea, es más el pH el que alteraría como la integridad de las nanopartículas, ¿cierto? Del liposoma nano. Es que el pH nos está sirviendo para jugar con la conformación de la nanopartícula, porque como ven, o sea, es un proceso progresivo, es de pasos. Pero a todo eso, sí, posiblemente eso no se sabe bien porque sigue siendo como secreto industrial. ¿A qué temperatura lo hace Pfizer? Yo supongo que lo deben hacer a temperaturas de congelación o de supercongelación. No estoy seguro, nadie está muy seguro porque nadie fuera de Pfizer lo sabe con seguridad. Porque sí, o sea, me queda como muy claro, yo lo tengo muy claro de que el ARN se va a mantener como más estable a temperaturas bajas para evitar como esa degradación que es que el ARN es súper inestable.
pero me salta la duda que se han hecho cambios como con respecto al almacenamiento de las vacunas, que ya no se necesitaba, digamos, casi que a temperatura criogénica, sino que se bajó como después a otros niveles. Entonces, yo no sé si es porque esta estabilidad que tiene con los lípidos cargados ionizables permiten que el ARN se degrade a menor velocidad por estar en no contacto con el agua, o si es porque, no sé, o sea, no era, o sea, el ARN per se, al tener esas modificaciones que hemos hablado hoy, lo hace relativamente más estable que un ARN, por decirlo así, natural. Yo diría que en efecto el proceso de separación del ARN en una fase lipídica lo hace más estable. Eso de que se le cambió la temperatura, sinceramente yo creo que es, sobre todo, por ejemplo, la de Moderna sí le cambiaron la temperatura sustancialmente, pero yo creo que es que simplemente ellos no sabían cuál era la estabilidad porque es un fármaco totalmente nuevo, entonces se tiraron a, por decirlo así, ser lo más seguros posibles y utilizar la cadena de frío más baja que pudieran. Mientras tanto, podían hacer algunos estudios de estabilidad que les permitieran saber si realmente necesitaban un frío tan extremo. Y esos estudios de estabilidad les dijeron, o sea, no hace falta tanto frío, podríamos tirarnos a menos 20 y aún así va a funcionar. Sin embargo, vea que Pfizer no lo ha hecho. Moderna sí lo hizo, pero Pfizer no. Pfizer lo que ha hecho es aumentar el periodo que usted puede mantener la vacuna a menos 70, pero no ha cambiado la temperatura. Y la otra duda que tenía era con respecto a la parte SIG. Cuando estamos en retículo, digamos, esta proteína primero se produce como la SIG y se queda anclada directamente como en ese poro para que evite que se salga más bien la proteína de la ARN spike, ¿cierto? Es así, es que no sé si entendí bien. Sí, voy a ir de vuelta a esa. La secuencia señal funciona como un anclaje para que la proteína vaya entrando por el poro, como por decir así, a través de un ojal. Pero inclusive antes de que se termine de producir toda la proteína, esa secuencia de señal se le corta, entonces se termina el anclaje. Ahora, si usted sigue metiendo hilo por aquí, no se va a devolver, entonces va a seguir entrando solamente por aquí. Entonces, a un inicio sí funciona como un anclaje, pero ya eventualmente se corta y ya no es necesario, pero al final sí la proteína va a quedar dentro del lumen del retículo endoplasmático. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Bueno, si no tiene más preguntas, entonces... Yo creo que todo muy claro, doctor. Bueno, que dicho. Entonces, si no Muy hay más buena clase. preguntas, Doctor, la clase usted la sube, ¿verdad? Siempre. Y las presentaciones. esta yo la estoy grabando, la voy a subir junto con un PDF. Bueno, voy a subirla a YouTube y les pongo en mediación virtual el link para YouTube y además les pongo un PDF de la clase. Muchísimas gracias, doctor. Muy buena clase. Muchas gracias. Bueno, entonces que tengan buenas noches. Muchas gracias. Y Buenas noches. duda por WhatsApp, por correo, y nos estamos hablando. Listo, Muchas gracias, muchísimas doctor. buenas noches. Muchas gracias. tiempo. Buenas Doctor, buenas noches. noches, doctor. Buenas noches. Doctor, Sí. una preguntilla. Quiero